Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 18 de abril del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Isaías, capítulo 44, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Isaías 44 y Lucas 11. Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Goel, tomando en cuenta el término del Antiguo Testamento. Es aquel que nos rescata, que nos restituye, que nos vuelve a dar nombre, que, que vuelve a su lugar, que nos vuelve al propietario, al dueño original de nuestras vidas. El capítulo 44 de Isaías sigue reiterando esta idea, esta obra maravillosa que el Señor está anunciando a través de Isaías a un pueblo que está a puertas de ir completamente a la esclavitud. Acordémonos que Isaías es un profeta preexílico. Él, Jeremías, están anunciando lo que le va a venir al pueblo como consecuencia del pecado. El pueblo mismo se ha negado a estar bajo el amparo y la dirección del Señor, y pues esta va a ser una trágica consecuencia. Pero aquí Isaías está anunciando que a pesar de esa situación, pues el Señor estará dispuesto, como ya lo había hecho en Egipto y en otros momentos con otros pueblos, volvería a su pueblo, a él, a sí mismo, lo liberaría, lo rescataría. El capítulo 44 del versículo 21 al 28, de hecho, por lo menos en mi Biblia, los editores le colocan un título que dice: el Señor es el Redentor de Israel, ¿sí? Y vuelve a aparecer este texto, como lo veíamos ayer en el capítulo 43, en primera persona, como el Señor asumiendo responsablemente el deber de aquel familiar más cercano que está dispuesto a rescatarnos. El Señor se acerca a nosotros cuando estuvo en medio de nosotros, en medio de sus discípulos, los trataba como familia, como sus hermanos, como cercano, de ninguna manera lejano. De hecho, cuando el Señor los llama a los discípulos, dice, los llamó así, ¿sí? Porque lo primero era la cercanía, el efecto de la compañía, el efecto de la cercanía. Y así el Señor entonces, cuando, cuando se presenta cercano, está asumiendo este papel de redentor, está asumiendo este papel extraordinario de pagar el precio para rescatarnos de, como dice la Escritura, de nuestra vieja manera de vivir. Y así entonces, en esta porción, entre el versículo 21 y 28, va a expresar como aquel pariente cercano el deber que está cumpliendo de redentor. Iba a mencionar, de hecho voy a tratar de leerlo rápidamente. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, no me olvides. ¿Sí? Así en las mismas expresiones del capítulo 43. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque el Señor hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén:
serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo serás fundado. Bueno, incluso eh, eh, algunos creen que este versículo que menciona aquí Isaías es cabalmente profético e incluso está anunciando a Ciro, rey de Persia, como el instrumento del Señor que logrará o que mandará a través de su decreto de que el pueblo vuelva a su cautividad a edificar el templo en Jerusalén. Aquí está entonces ese redentor que asume responsablemente ese papel, que no se niega, como generalmente pasaba con el Goel a través de los tiempos, pero no, él decidió pagar el precio por amor, decidió rescatarnos y volvernos a ese lugar original que es cerca del Señor. Y llegamos al capítulo 11 de Lucas. En el contexto, estamos camino a Jerusalén. En el capítulo 9, el Señor Jesús y sus discípulos emprenden un camino a Jerusalén. Así nos lo cuenta el Evangelio de Lucas. Y ese camino a Jerusalén es camino al cumplimiento pleno de la redención, del precio que Cristo iba a pagar. Es como si el Señor, tomando el concepto del hexagorazo, de sacar fuera del mercado, fuese a Jerusalén en plena fiesta de la Pascua a pagar una deuda, y esa deuda le iba a implicar pagar con su propia vida. Él iba camino al cumplimiento pleno del propósito por el cual había venido, porque como mencionábamos en algún momento, el Señor pudo haber hecho milagros, el Señor pudo haber sanado. A propósito, otros en otro momento sanaron. El Señor pudo haber resucitado, otros en otro momento resucitaron. El Señor pudo haber hecho milagros, señales, maravillas. En otro momento otros hicieron señales, maravillas, milagros. Pero el centro, el propósito, el fin claro de la venida del Señor no era venir a hacer milagros, no era venir a dar alimento, no era simplemente consolar a los que estaban abatidos, no era simplemente liberar un endemoniado. Eso lo hizo, y eso hacía parte del pregón del Evangelio, y eso hacía parte del ministerio que el Señor hizo. Pero nada hubiera tenido sentido si el Señor no muere, nada hubiera tenido sentido si el Señor no es sepultado, nada hubiera tenido sentido si el Señor no resucita. La obra real de Cristo Jesús es que murió por nuestros pecados, pagando nuestra deuda, pagando con cada gota de su sangre el precio por nuestro rescate y salvación, que el Señor Jesucristo estuvo sepultado y que el Señor Jesucristo fue resucitado, levantado entre los muertos. Esa es la esencia del Evangelio. Todo lo demás hace parte de la vida maravillosa que Él tuvo en medio de nosotros, que nos queda como ejemplo. Pero Pablo menciona incluso que hubiese sido vana nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. Y, y este camino entonces a la muerte que nos muestra Lucas, pues está lleno de instrucciones, está lleno de máximas, de cosas que no se nos podían olvidar, de cosas que nos iban a ayudar a vivir en medio de este valle donde nos encontramos mientras pues pasamos a la eternidad con el Señor. Y llegamos entonces a la oración. Y no olvidemos que Lucas resalta sobre todo algo en la vida del Señor. Lucas era un investigador. Lucas averiguó cómo fueron todas las cosas que el Señor había hecho. Y cuando Lucas recopila todo en su evangelio que lleva su nombre, y luego en el libro de los Hechos, eh, Lucas resalta algo muy importante en la vida del Señor, y es que el Señor hizo y enseñó, ¿sí? Hizo y enseñó. Eso impactó mucho a Lucas en lo que investigó seguramente, porque lo resalta, ¿sí? Porque no es algo que pasa de largo, le llamó mucho la atención que el Señor hizo y enseñó. Y miren lo que dice, cómo empieza este capítulo 11. Estaba Jesús orando en un lugar, ¿sí? O sea, estaba haciendo.
no como la mayoría de los maestros de la época y de este tiempo que dicen qué hacer. No, el Señor estaba haciendo, Él, viviéndolo Él, ¿sí? Y dice, estaba el Señor orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde nace incluso la inquietud de ser enseñados, de ser instruidos en lo que vieron en él? ¿Sí? Lo vieron orando, lo vieron que se apartaba un lugar. Tenía que haber algo especial en esa oración, tenía que haber, seguramente vieron devoción, lo vieron conectado con el Padre, y no solo, y entonces yo pienso, si yo veo a alguien que está orando de cierta manera, pero veo además cómo vive, veo sus actitudes, veo sus conductas, veo lo que hace, como en esa comunión, en esa intimidad con el Padre, o sea, se le nota la oración, pues ellos inquietos entonces le piden que les enseñe a orar. O sea, querían imitar no lo que él decía que hicieran, sino que querían imitar lo que él hacía. Por eso el peso de cada una de las palabras del Señor era extraordinario. Por eso los evangelistas dicen que enseñaba con la autoridad, no como los maestros de la época, porque la autoridad del Señor estaba precisamente en eso, que antes de abrir su boca para enseñar, él ya lo había mostrado con su propia vida. Le dice entonces una inquietud, claro, ellos ven, entienden que la oración es un privilegio, entienden que la oración es una oportunidad maravillosa que el Señor nos da de llegar a Él y por eso le piden que les enseñe a orar. ¿Sí? Hubieran pedido muchas cosas que le enseñara, pero particularmente entenderían los discípulos lo importante que era la oración. Dice el versículo 2, y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que está en los cielos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor, ellos le piden que les enseñe a orar, eh, el Señor antes, Lucas lo resume un poco, les plantea como un par de cosas, ¿sí? Y hace un par de advertencias muy importantes en la oración. Uno, que lo hagan en un lugar secreto, ¿sí? Que aquel que ve en lo secreto recompensar en el público, ¿sí? Así lo establece el Evangelio de San Mateo cuando él está enseñando la oración del Padre Nuestro. Pero también dice, no hagáis como los gentiles usando vanas repeticiones. Entonces, de alguna manera, el Señor hace una salvedad cuando va a enseñar acerca de la oración. Y si el Señor mismo plantea, no hagáis vanas repeticiones, está advirtiendo que este modelo de oración que le está enseñando no puede usarse vanamente ni repetidamente, ¿sí? O sea, es un modelo, es un esquema, es un bosquejo y no podía limitarse simplemente a hacerlo. Pero lo más importante y lo que tenía que tener más cuidado es que esta oración o este modelo de oración que le está enseñando no podía ser vano, no podía ser hueco, no podía ser sin sentido, no podía ser superficial, sin fondo. O sea, que estas palabras que él nos iba a enseñar tenían que tener todo el sentido, tenían que tener todo el alma y el corazón puesto en cada una de estas palabras. Y esa es la advertencia muy importante. Lastimosamente en el pasado, la mayoría de nosotros, creería yo, en nuestra tradición católica, tomábamos esta oración modelo extraordinario, pero nuestra mente y corazón estaba completamente en otra cosa. Sí, hacíamos nuestros rezos, como le queramos llamar, y tal vez de tanto repetir, ya terminábamos diciendo a veces cosas sin sentido, o estábamos diciendo las palabras y pensando en otras cosas. Ese es otro problema que pasa hoy en día con las canciones de alabanza de oración, que muchas veces creemos estar alabando al Señor, creemos estar adorando al Señor porque estamos cantando, repitiendo una canción, pero tal vez ni la entendemos, ¿sí? Tal vez ni sabemos qué está diciendo. Tanto así que creemos que todos los cantantes que se profesan ser cristianos
que todas sus canciones son de adoración y alabanza, y no es así. Hay muchos cantantes que utilizan otro tipo, o han hecho canciones románticas a sus esposas, a sus hijos, y en tiempos de oración y adoración, sin sentido, repetimos esas canciones dedicadas a personas como si estuvieran dedicadas al Señor. ¿Sí? En eso también estaríamos cayendo en aquello que el Señor advirtió sobre no uséis vanas repeticiones. Muchas veces lo que creemos que es una alabanza, lo que creemos que es un tributo al Señor, pues pasa a ser nada, algo hueco, algo vacío, algo sin sentido, algo que no está pasando del techo, porque no va al corazón del Señor. Esa era la advertencia que él hace. No uséis vanas repeticiones. Cuando vayas a servirte de algo para acercarte al Señor, hazlo de todo corazón. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esta advertencia hecha entonces va a enseñarnos el Padre Nuestro. La iglesia, cuando se está formando la iglesia, había una oración que los judíos hacían de manera matutina. Cada día hacían una oración y era el Shema, la oración conocida como el Shema que está en el libro de Números. Esta oración del Shema que practicaban los judíos, inicialmente acordémonos que los cristianos eran judíos que reconocieron al Mesías en Jesucristo. Ellos de alguna manera toman esta oración del Padre Nuestro y la hacen parte de su culto y su liturgia. De alguna manera podríamos decirlo reemplazando lo que sería el Shema. Claro, pero ¿cuál es la advertencia que hizo el Señor? No usen, no hagan de esto una vana repetición. Luego de eso, volvamos a Lucas y el Señor nos plantea un esquema que podríamos dividirlo en tres partes principales. Una invocación, una alabanza y la petición. ¿Sí? Una invocación, claro. ¿Qué es la invocación? Es el llamado. ¿Qué es la invocación? Es el presentarse. Este modelo es extraordinario de oración. Yo me presento delante de ti. O sea, ¿sí? ¿Qué es una oración? Una oración es una interacción en sí entre dos personas. Hay un emisor y hay un receptor. ¿Sí? O sea, cuando alguien va a orar, va a enviar un mensaje, va a establecer una relación, va a establecer incluso un diálogo como tal, un diálogo a través de la oratoria, un diálogo a través de sus palabras. Así que, como el Señor es espíritu, en que sabemos que el Señor es omnipresente, el Señor debe ser invocado, porque acuérdese que el Señor, la omnipresencia del Señor no es que está en todas partes, no, el Señor está es en todos, ¿sí? Está en todos y está todo, que es diferente, ¿cierto? Esa es la omnipresencia del Señor, o sea, un creyente no tiene una parte pequeña del Señor, un creyente no tiene una porción del Señor, no. Si en el creyente está el Señor, está todo. Y como el Señor está en todo creyente y está todo, esa es la omnipresencia. Que el Señor conoce todas las cosas y que el Señor es eterno, claro que sí. Pero estén seguros que el Señor no mora en lugares que están asentados en tinieblas, ¿sí? A no ser que a causa del creyente la presencia del Señor llegue a ese lugar. Esa es la importancia también de la oración, esa es la importancia también de la invocación, porque hay lugares donde no invocan al Señor, hay lugares donde invocan al enemigo y que el Señor lo reprenda, y esos lugares donde se invoca al adversario, pues obviamente son lugares de tinieblas, lugares de sombra y de muerte, que necesitan ser iluminados a través del creyente que invoca el nombre del Señor. Por eso las ciudades, los pueblos, se van llenando a veces de densas tinieblas, porque sí hay quien está invocando al mal, sí hay personas que están llamando al mal, le están entregando sus casas, sus hogares, sus hijos, sus empresas, la ciudad, el departamento al maligno, ¿sí? Llamándolo, entregándole casi en bandeja de plata. Y nosotros estamos llamados a invocar el nombre del Señor para que se manifieste su presencia, para que Él se haga presente. Y aquí viene entonces, ¿cómo es esta invocación? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Lo está invocando. El cielo, como dice,
decía David, el cielo es el trono de mi Dios, en Crónicas, el cielo es el trono de mi Dios. También se dice, la tierra el estrado de sus pies. Así que yo llamo la atención de mi Señor a un lugar al cual quiero que su presencia se manifieste. Padre nuestro que estás en los cielos, lo llamo porque me voy a presentar ante Él y pues yo quiero que en espíritu en verdad me pueda presentar ante Él. Luego de la invocación, asumo que él ha sido, le he podido llamar la atención, dice santificado sea tu nombre, es la alabanza. Segunda de Crónicas 29, 11, 12, a propósito de lo que estábamos mencionando de David, David en sus últimos días, en el anhelo de honrar al Señor, de glorificarlo, decide edificar el templo y dice el capítulo 29, segunda de Crónicas, versículos 11 y 12, perdón, esto es primer libro de Crónicas 29, 11 y 12, dice de la siguiente manera, tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Eso es santificar, eso es alabar el nombre del Señor. Entonces, Padre nuestro, mi Padre, yo me presento delante de ti. Permíteme entrar en audiencia contigo. Escucha mi voz y escucha mis palabras y ahí viene automáticamente entonces la alabanza. Es una alabanza. Ahora, si ven que yo simplemente no puedo alabar al Señor diciéndole santificado, por eso no puede ser una repetición, porque si yo estoy estableciendo una relación con alguien, pues entre más le conozco, se supone que tengo más herramientas para comunicarme mejor, ¿sí? Más asertivamente. Hay tantos elementos que me enseña la Escritura para alabar al Señor, como el ejemplo que acabo de darles en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Entonces empezamos a alabarle, a santificarle, a glorificarlo. Santificar es darle un trato único, exclusivo y diferente al Señor. El trato que yo le doy al Señor no se lo puedo dar a nadie más, porque por eso Él es santo, porque es único, diferente y exclusivo. Y en esa alabanza deben salir expresiones que solo le diría a Él, porque solo Él es mi Dios, mi Salvador y mi Redentor. Luego de la alabanza, empieza a hacer unas peticiones que son unas peticiones muy trascendentales, son peticiones que tendrían un efecto extraordinario. Yo sostengo que si el creyente, que si cada cristiano cada día tomara el modelo de la oración del Padre Nuestro y orara conforme al Padre Nuestro, vería cosas extraordinarias en su vida, porque no son oraciones vanas, porque no es una oración hueca, porque es una oración que el mismo Señor enseñó por algo. Entonces, aquí yo tengo que ser un poco racional. Si el Señor Jesús, mi Salvador, mi Redentor, me enseña esta oración, ¿será que no va a tener mucho efecto este modelo de oración? Porque entonces voy a desecharla o a simplemente decir, eso es un rezo y no lo repito. No, el punto no es que lo repita, el punto es que lo haga vanamente. El punto no es solo la repetición, el punto es alimente, engrandezca pues el nombre del Señor, engrandezca la oración, perfeccione la oración. ¿Qué le va a pedir el Señor o qué nos enseña a pedir? Primero, venga tu reino. Tiene muchísimo sentido. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es la autoridad del Señor. El reino del Señor es el gobierno del Señor. En este mundo, lastimosamente, a causa del pecado gobierna el enemigo. ¿Cuál es una primera oración que debemos pedir con sensatez e inteligencia? Ven, gobierna en nuestra casa, gobierna en nuestro mundo, en nuestra vida. Pero luego de pedir que venga su gobierno, su reinado soberano sobre nosotros, dice, hágase tu voluntad. Y dice, como en el cielo se hace tu voluntad, que se haga acá. ¿Ustedes se imaginan donde la autoridad del Señor estuviera en este mundo? ¿Ustedes se imaginan donde en verdad se hiciera la voluntad del Señor?
No, es que no tenemos que ser muy sabios e inteligentes para ver, para distinguir que en este mundo no se hace la voluntad del Señor, se hace la voluntad caprichosa y egoísta de casi todos nosotros. ¿Cómo es la voluntad del Señor? Dice la Biblia, agradable y perfecta. O sea, tiene sentido pedir que la voluntad del Señor se haga en este mundo y en nuestras vidas, absolutamente. Luego, ¿qué pide? Danos el pan de cada día. Yo hace un tiempo entendía que pedir el pan de cada día y agradecer el pan de cada día es un acto de humildad. Nosotros vivimos hoy en día en tanta abundancia que pues pecamos atreviéndonos a botar comida. Eso es pecado, botar comida es pecado. Mm, pero estamos tan acostumbrados a que nunca tenemos hambre, que siempre está el pan sobre la mesa, caliente, recién preparado, fresco, bueno, de buen sabor, de buen color, de buen aroma y en abundancia, que se nos olvida tener la humildad de pedir el pan y de agradecer el pan, ¿sí? Claro, el Señor está hablando en un contexto donde había mucha necesidad, pero es que si hoy hay abundancia, sepamos agradecer humildemente esa abundancia. Luego dice, perdona nuestros pecados y pone un parámetro, porque nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdónanos, por favor, perdona nuestros pecados. Nosotros diariamente debemos ponernos de acuerdo con el Señor. Hay otros elementos que nos enseña la Escritura, la confesión, el arrepentirnos, el volvernos, pero aquí hay un doble ejercicio. Yo te pido perdón, pero también tengo que estar dispuesto a perdonar, Señor. También debo estar dispuesto a perdonar, a librar o liberar a otros del derecho que tengo de estar ofendido porque me han hecho daño. Pero que luego pide, no nos metas en tentación. O sea, no permitas que pasemos pruebas, porque acuérdense que vimos en otro momento que la palabra que se traduce como tentación a prueba es la misma y de alguna manera la prueba tiene como dos sentidos y orígenes. Hay una prueba que proviene del Señor, ¿sí? Que es para edificación, y hay otra prueba que viene del enemigo que es para desviarnos del camino. ¿Qué dice el Padre? No nos metas en tentación. Sí, guárdanos, por favor, aún de la prueba. Esa es una oración muy sensata. O usted se atrevería a decir, Señor, pruébanos, pruébanos en lo que quiera. Qué temor, que hay que ser un poco sensatos. ¿Qué dice el Padre nuestro Señor? Ni siquiera nos pases por las pruebas. Y por último, líbranos del mal. Sí, líbranos del mal que se cierne sobre el mundo. Guárdanos, sé nuestro protector, sé nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra ciudad amurallada. Protégenos, Señor, día a día en nuestras entradas y salidas. Y ya, bueno, termina el Señor todo esto de la oración y le dice, si ustedes siendo malos padres pueden dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre pedirá, les dará si piden el Espíritu Santo. Va a decir algo. Piden y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y luego dice, pidan el Espíritu Santo. O sea que si yo pido, busco y llamo, el Espíritu del Señor me será dado. Y cuando el Espíritu del Señor llega a mí, estén seguros que nuestra oración será cada vez más conveniente. Será una oración en espíritu y en verdad. Y veremos entonces que el reino de Dios y su justicia viene a nuestros corazones, que nosotros haremos fácilmente su voluntad, que experimentaremos la libertad de perdonar y ser perdonados, que seremos guardados de las pruebas y tentaciones, pero también librados del mal. Así que pidamos todo esto, pero ¿en qué centremos más nuestra petición? En pedir, buscar y llamar. Esto está aquí en el Evangelio de San Lucas, el Espíritu Santo. Y que el Padre que está en los cielos sabrá darnos las mejores dádivas. ¿Y cuál es la mejor dádiva? Su Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor hoy, vamos a entregarle este día y a orar conscientemente, no repitiendo, no vanamente, sino conscientemente orar y pedirle que Él se haga presente en medio de nosotros. Entonces pongamos nuestro corazón para orar.
Padre nuestro, eterno Dios, soberano, hoy nos presentamos delante de ti. Sabemos que estás en los cielos, pero por tu Espíritu estás en medio de nosotros. Reconocemos que tú eres nuestro Redentor, aquel que pagó el precio por nosotros. Hoy alabamos, exaltamos tu santo nombre y te glorificamos. Todo el honor, la gloria es tuya, Señor, y de nosotros tu bendición. A ti levantamos hoy nuestra oración y te pedimos, Todopoderoso, que nos permitas con humildad orar como conviene, como tú nos enseñaste. Seguramente todos los días ponemos delante de ti nuestras peticiones. Es lícito, es válido. La Biblia también lo dice. Pero qué bueno profundizar y hacerlo a través de este modelo extraordinario. Señor, que hoy se haga tu voluntad. Primero en mi vida, que se haga tu voluntad en mi familia, que se haga tu voluntad en el mundo, Señor. Te pido, Todopoderoso, que tu reino justo venga, Señor, a nuestros corazones. Yo no puedo pretender que tú gobiernes en mi ciudad si no te he concedido el gobierno de mi vida. No puedo pedirte que gobiernes en mi país si no te hemos concedido el gobierno de nuestra casa. Gobierna nuestra casa, Señor. Sé el Señor de nuestra casa, dirigiendo nuestros pasos, ajustándonos a tu voluntad que es agradable y perfecta. Y hoy con humildad te pedimos que no nos falte el pan, que nunca vayamos a la cama, Señor, con hambre. Permítenos con humildad también reconocer que tú eres el proveedor y que pones mesa delante de nosotros, aún en presencia de aquellos que se oponen. Amado mío, quiero pedirte por favor que nos enseñes a perdonar como tú lo haces y que no nos dejes, Señor, de ayudar a ser conscientes de nuestros caminos para volver a ti. Por favor, líbranos de caer en cualquier tentación y prueba. No nos metas en ninguna tentación y prueba. Y líbranos, Señor, del mal, del día malo y de los planes del maligno. Yo te pido que seamos invisibles a los planes del maligno. Que tú te levantes en medio de nosotros, glorioso, poderoso y soberano. Amado mío, yo te entrego la vida de cada uno de estos hijos tuyos que con esfuerzo, determinación y disciplina te buscan cada mañana. No nos dejes sin la porción de tu bendición, que tu palabra se arraigue a profundidad en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.